es martes de análisis con Alejandro Enríquez. Son las 7 de la mañana con 45 minutos. En la línea telefónica Alejandro Enríquez con su colaboración semanal. Hoy, Alejandro, te pido que reafirmemos esta idea de la que hemos venido hablando. No termina de aterrizar. Platícanos cómo opera, cómo se desarrolla todo esto que has venido mencionando sobre el encadenamiento productivo. Pancho, ¿cómo estás? Buenos días a todo el auditorio. Mira, el encadenamiento productivo, como tú lo mencionas, es muy fácil decir, son dos palabritas, pero la clave es la implementación o los cómo, y nosotros constantemente estamos pidiéndoles a los gobiernos, cualquiera del nivel que sea, que nos digan cómo, o incluso a los candidatos cómo van a hacer las cosas. Entonces, la lógica o la obligación que tenemos es explicar cómo se hace un encadenamiento productivo. Y a mí me gustaría hacerlo con dos ejemplos muy puntuales en Zacatecas, porque son de los sectores más golpeados en el tema económico. Empezaría por el tema comercial, y es importante señalar que el encadenamiento productivo tiene que llegar desde el productor, ¿sí?, el que desarrolla el producto, cualquiera que este sea, hasta el consumidor final, y lo que se hace es básicamente una cadena. Ponemos un ejemplo y que va a ser muy sencillo de entender. Zacatecas es primer productor de grandes productos del campo: frijol, maíz, chile, y también tenemos productores de queso, de tuna, de varias de estos productos. Pero la clave es dónde se quedan estos productores, dónde están, cómo están desarrollando, cómo están comercializando. Y aquí es donde el gobierno y la sociedad en conjunto tenemos que empujar para que estos productos estén en los anaqueles de todos los precios, por lo menos regional, porque esto permitiría tener mejores precios y que estos productores, su desplazamiento para la comercialización, tengan un menor costo y a su vez tengan una oportunidad de competir con los grandes productores que tienen costos más bajos por lo que le llamamos la economía de escala. Si estas cadenas, y aquí a ver si no nos viene después la factura por ponerle nombre, que tienen grandes canales de distribución como Walmart, como Oxxo, se comprometen con la entidad a tener en sus anaqueles productos zacatecanos, que como en algunos otros lados en el mundo tienen distintivos de kilómetro cero, que la lógica es que estos sean destinados a tener a los productores a una distancia muy corta, no mayor de 1 kilómetro, por decirlo de alguna manera, o de una región. Eso permitiría que los consumidores identifiquen estos productos. Si estas grandes cadenas se comprometen a poner sus productos, se beneficia el productor, el consumidor y la cadena de suministro o la cadena de venta, que son estas grandes cadenas. Pero también tiene que ser en pequeños comercios o en comercios locales. Y aquí es donde interviene el gobierno, porque si te digas, solo estábamos hablando de un trato comercial. El gobierno tiene que poner condiciones, incluso generar políticas públicas para que estas cadenas lo tengan, porque te tengo que decir que hay programas dentro de las propias cadenas, tanto Walmart como Oxxo, en el que están enfocados en desarrollar productores locales, y vemos una ausencia total del gobierno para presionar, si podríamos decirlo de alguna forma, o para ser muy técnicos en el concepto, es gobernar y generar estas políticas en las que estas cadenas y comercios tengan estos productores en sus anaqueles de una manera eficiente. ¿Por qué decimos que de una manera eficiente? Todos sabemos que estos grandes cadenas de distribución tienen políticas de abasto y de financiamiento, y les pagan a los productores a veces 30 días después del mes de que vendieron sus productos, prácticamente son 60 días, se les puede pedir o incluso dar incentivos, aquí donde viene la generación de políticas públicas, para que se les pague a tiempo es menos de 30 días, o incluso cuando se les levante el pedido, con el riesgo que esto implica y que lo absorban las cadenas y no el propio productor. Bueno, hasta aquí es un ejemplo de lo que en el comercio se podría hacer. Tenemos un ejemplo en el sector de la construcción, Pancho, que nosotros sabemos que aquí hay un fabricante de pisos muy reconocido en la entidad, también de nombre es Santoni,
y que podríamos como constructores, los zacatecanos, o cuando remodelas un piso, tener el enfoque de consumir estos productos que están aquí fabricados en calera. Y el gobierno en sus construcciones de escuelas, hospitales, etcétera, pedir y dar un beneficio a los constructores cuando usan estos productos, incluso poner en sus catálogos productos de estos como sugerencia, no necesariamente obligar al constructor. Esto beneficiaría a toda una cadena, desde luego empresarios locales, productores locales, independientemente del tamaño, pero el consumidor final. Y todo esto va encadenado a que el consumidor final tenga un mejor precio, un mejor producto, pero sobre todo una mejor economía local. Alejandro, esto no es nuevo, esta es una idea, la verdad, muy vieja. Yo la conozco de lo que tú estás platicando, más o menos como de 1986 para acá. Pero no ha funcionado. Ni los gobiernos han tenido voluntad, ni los centros comerciales locales y foráneos tampoco han tenido voluntad. Ahora hablamos de Walmart, de Soriana, de Aurrerá, de todo lo que quieras, pero no han tenido la voluntad realmente de ayudar al comercio zacatecano. Pero también tengo que decirte, los productores zacatecanos tampoco han tenido la capacidad para cumplir los requisitos mínimos de los centros comerciales. ¿Cómo romper esa barrera? Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando empezó a producirse el vino blanco o el vino tinto aquí en serie, llegaban los productores rogándole al gerente que se vendiera en Soriana el vino productor de vinos de productos zacatecanos. Hoy inclusive se venden muchos vinos, pero no los zacatecanos. ¿Cómo romper toda esa parte? Es aquí donde entra la parte de la sociedad, que tenemos que presionar a que el gobierno cumpla su función y desarrolle estos productores. Desde luego todos digo, desde el consumidor, el productor y la cadena de suministro o estos grandes centros comerciales, tenemos que poner nuestra parte y hacer el esfuerzo. Pero el gobierno tiene que fomentar el desarrollo de estos productores, darles ese valor agregado, ponerles las condiciones suficientes. Ahí donde viene el enfoque del financiamiento gubernamental para desarrollar productores y no que se utilicen en alguna otra forma. Ahí debe estar el enfoque y a eso es lo que me refiero con políticas públicas. Que el gobierno cumpla su función de gobernar y generar estas condiciones para los productores, pero a su vez ponerle condiciones a los vendedores para que así suceda. Puede ser incentivos fiscales, mecanismos, facilidades, y no hacer esto de manera sistemática sin ningún beneficio para la entidad. Y desde luego las grandes ya entendieron que para tener este sentido de pertenencia y que la ciudadanía los acepte de manera más eficiente, tienen que tener productos que se consumen en la localidad. Lo que tienen que ser más condescendientes es en los mecanismos de pago para que esto pueda funcionar. Para ser más preciso y sin darle tanta vuelta, es que les paguen a tiempo, rápido, eficiente, y que no obliguen al productor a financiar esta cadena de suministro. Y desde luego el consumidor o la gente, enfocarnos a los productos que son hechos en Zacatecas y distribuidos en Zacatecas. Si te digas, todos tenemos que hacer un esfuerzo. Desde luego el productor tiene que ponerse las pilas para cumplir los requisitos, ahí donde entra el gobierno a ayudarle, para ser muy puntual, así decirlo, tal cual, ayudarle, generarle condiciones, beneficios, y el comercio grande, mediano y pequeño aceptar estos productos con unas mejores condiciones que los que vienen de otros lados. No le pidamos al productor que aparte que haga todo el esfuerzo de generar y arriesgar su capital y hacer toda la producción, en el suministro y en el proceso de la venta esté financiando. Démosle flujo para que siga produciendo, aunque le pidamos las condiciones suficientes. Como tú lo mencionabas, tal cual, no es una idea nueva. De hecho, así se han desarrollado las grandes economías, empezando por lo cercano, y es una lógica elemental. Si cumplimos lógicas elementales y no estamos tratando de traer los resultados o los beneficios de fuera, y nos damos cuenta que en Zacatecas hay mucho que hacer y mucho que detonar y mucho que apoyar, pues está la solución. La solución está muy práctica, lo hemos dicho, generar comunidad común, todos juntos, aquí en lo local, y lo hemos dicho muy claro, eso no quiere decir que estemos peleados con los grandes, al contrario, tenemos que encadenarnos y hacer este encadenamiento productivo y social para que funcione.
Lo que tenemos que obligar como sociedad es que los productores cumplan, que la cadena de suministros los admitan en condiciones favorables y que el gobierno cumpla con su función, que es gobernar. Pues ojalá y esto funcione, porque ya van más de 3 décadas que no han funcionado. Estamos como la Feria Nacional de Zacatecas. Lo único que le queda a Zacatecas es el nombre. Lo demás se lo llevan todos. Así es, la feria es otro buen ejemplo de que si se funcionara con encadenamiento productivo y economía local, podría dar grandes resultados en la economía local. Tenemos por lo menos 10 años que la feria no sucede así, lo dijeron ya los principales sectores, que es la Cámara de Comercio, los restauranteros y los hoteleros, que la feria no les impacta de manera significativa en el desarrollo de su economía, y ese es otro ejemplo de una falta de encadenamiento productivo que tiene y atañe directamente a lo que determinamos que es gobernar, hacer funciones que hagan cohesión social, que hagan cohesión económica en la comunidad. Es muy sencillo decir, lo único que implica son voluntades y que el gobierno haga su función. Gracias, Alejandro. Excelente día. Un saludo.